hemos visto un montón de cosas en Primera de Pedro, pero creo realmente que aquí Pedro lanza una conclusión muy interesante para nosotros. De hecho, hoy voy a ser quizá más devocional que seminario. Vamos a ser expositivos, pero vamos a ser devocionales, porque creo que el tema merece la pena. La humildad del creyente, ¿sí? Así hemos titulado esta sección, vamos a ver qué implica esto para nuestra vida hoy. Vamos a leer juntos, si les parece bien. El texto dice, igualmente jóvenes, recuerden que el contexto estábamos hablando de ancianos, ¿verdad? Ancianos, presbíteros, personas responsables en una iglesia local. Igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Qué palabra parece que se repite a lo largo de estos 3 versículos? La humildad, ¿verdad? Humillaos, ser humildes, humildad, sí. Es desde luego el concepto principal y lo relaciona con los demás y con Dios, como vamos a ver. Es muy interesante lo que hace Pedro aquí. Ahora, primera sección, podríamos decir que dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Pedro, en este versículo, nos puede llevar a preguntarnos algunas cosas, porque parece hacer una transición, ¿verdad? Hace como un juego de palabras con el significado de ancianos y con el significado de jóvenes. ¿Recuerdan que dijimos que era presbítero la semana pasada? Un supervisor, alguien importante o con un rol de liderazgo en la iglesia. Decíamos que tenía 2 significados, persona mayor o persona liderazgo, y que principalmente Pedro está hablando de persona liderazgo. Y veíamos que en los propios versículos se mostraba que se refiere a personas, evidentemente, que ejercen un rol de liderazgo y supervisión en una iglesia local, ¿no? Era obvio esto. Ahora, sin embargo, esta transición, este juego de palabras parece obvio porque ahora dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Si hemos dicho que los ancianos eran un cargo eclesial y que ahora Pedro dice, ustedes jóvenes, sujétense a los ancianos, ¿se refiere que jóvenes era un cargo eclesial? Diríamos esto. Había apóstoles, pastores o ancianos, diáconos y jóvenes. ¿Diríamos esto? La respuesta es no, no diríamos esto. No habría ningún precedente en la Biblia que dijéramos que jóvenes es un título eclesiástico para un cierto rol en la iglesia. Aquí, como les digo, está jugando con las palabras Pedro, porque presbítero sabemos que significa anciano, persona mayor, y anciano, persona de responsabilidad. Ahora, juega con el anciano y el joven, y ahora lleva la palabra o el consejo a la gente más joven de la congregación. Es decir, los jóvenes debían estar muy atentos a cómo era el ejemplo de los ancianos de la iglesia. Y no se refería a personas mayores, sino a personas en liderazgo en la iglesia. También a personas mayores podríamos extender esa exhortación, pero principalmente a las personas de liderazgo en la iglesia. Deben imitar. ¿Qué hacía Pablo con Timoteo, por ejemplo? ¿Timoteo en quién se fijaba cuando iban a los viajes? ¿En la gente? ¿En los corintios? No, ¿en quién se fijaba? En Pablo, porque era un anciano en la iglesia, era una persona en liderazgo. Y Timoteo veía cómo Pablo se comportaba, cómo predicaba, cómo vivía, cómo hacía. ¿Qué hacían los discípulos con Jesús? Imitar a Jesús. ¿Por qué? Porque era su rabino, era su anciano. Recuerden que un rabino tenía que ser mayor de 30 años, porque eso le permitía ser un anciano dentro del pueblo de Israel. Así que mucha gente llega a concluir que incluso los discípulos eran más jóvenes que Jesús cuando empezó su ministerio. Probablemente más jóvenes de 30 años. Pero independientemente de que fuesen mayores en edad o menores, Jesús era el anciano de ellos, porque era la persona de liderazgo sobre ellos, era su rabino. ¿Se entendió? Bien. Ahora, claro que los jóvenes en la iglesia sirven en la iglesia, pero no diríamos que ser joven es un cargo en la iglesia. ¿Se imaginan? Ahora que pasen los jóvenes vamos a imponer manos sobre ellos porque son las personas de... ¿Cuál es el cargo en la iglesia? Yo soy diácono y usted, yo soy joven. Sería fantástico, ¿verdad? Pero no está diciendo esto Pedro. No está diciendo esto. Está haciendo una transición, un juego de palabras. Anciano, liderazgo, joven, persona de corta edad. ¿Recuerdan qué tipo de oficio, por ejemplo, bíblicamente hablando, en el Nuevo Testamento, ¿recuerdan algún tipo de oficio que algún joven o jóvenes hiciesen en la iglesia primitiva? Esto es de nota, ¿eh? Hay un detalle en Hechos. Jóvenes haciendo un servicio para la iglesia local. Venga, piensen, no se las voy a decir esta vez. Saben que la Biblia les ayuda a encontrar estas cosas, ¿verdad? Bueno, Timoteo acompañaba a Pablo y Marcos también. Antes que ellos. Ellos son colaboradores, podríamos decir, gente particular. No, no, los diáconos servían mesas, pero no necesariamente podían ser jóvenes. Podría decirlo, pero el texto bíblico no dice jóvenes. Un texto que diga jóvenes haciendo algo en la iglesia.
Cerca de los diáconos. Un capítulo anterior a Hechos 6. Hechos 5. Los jóvenes de la iglesia de Jerusalén toman 2 cuerpos muertos de Ananías y Zafira y los llevan a sepultar. Es un oficio en la iglesia. Literalmente dice que los jóvenes lo toman y cuando vuelven de sepultar el primero, cae el segundo. Y los jóvenes, ¿sí? El grupo de jóvenes, hoy que vamos a dedicar a sepultar un cuerpo, Ahí se habla expresamente de jóvenes en la iglesia. Es el mismo término que utiliza ahora aquí Pedro, ¿se entendió? Claro que los jóvenes servían en la iglesia, pero no era un cargo eclesiástico. Simplemente lo aclaro para que no haya confusiones con esta transición que Pedro hace del anciano cargo en la iglesia y joven, una persona corta en edad. Como les digo, era fundamental para un joven en una iglesia, y es fundamental hoy en un joven en una iglesia, que sea una persona que se fije y esté atenta a las personas en liderazgo y autoridad en la iglesia. Es fundamental, porque los ancianos, hemos dicho, y Pedro ha dicho, que son ejemplos de la grey. Por lo tanto, un joven con mayor desarrollo vital puede ser muy útil para su vida fijarse en la gente con más experiencia y con buen ejemplo. ¿Para qué? Para imitar su comportamiento, para entender cómo se deben hacer las cosas en una iglesia, ¿sí? Ahora, es una responsabilidad del anciano ser ejemplo y es una responsabilidad del joven tener interés en querer aprender y ser discipulado. No se puede forzar. Entonces, si el joven viene a la iglesia y en lugar de estar atento, oye, pues mira, ¿quién es el cuerpo ministerial de esta iglesia? Fulanito, menganito. Mira cómo atiende a la persona, mira cómo le da la bienvenida, mira cómo está atento recogiendo los chicles de debajo de las sillas. Anda, yo podría hacer lo mismo. ¿Se dan cuenta? Hay muchos detalles que no se podrían expresar en un discipulado de ahora haz esto, ahora haz esto. No se trata de esto, pero pueden fijar su mirada y cómo se comportan las personas en autoridad. Por eso es útil que los jóvenes estén sujetos a los ancianos. A un joven de una iglesia local le debería importar más lo que su pastor le diga que lo que su colega de instituto le diga. Sobre asuntos de la vida, sobre asuntos del trabajo, sobre asuntos evidentemente de Dios, en general. Todo lo que diga el pastor para él debería ser mucho más importante que un colega del instituto. Para un joven de una iglesia, lo que le diga un anciano de la iglesia o una persona en liderazgo, una persona del cuerpo ministerial, debería ser mucho más importante que lo que le diga YouTube. Yo sé que estas cosas parecen una locura decirlas, pero esto es así. Debería ser así. Se debería dar tanto por hecho que por darlo por hecho no ocurre. Pero esto debería ser así. Si le preguntas a un joven de la iglesia, oye, ¿qué son las personas más importantes en tu vida? Debería ser Cristo, si es nacido de nuevo, papá, mamá, el pastor, el anciano de la iglesia que me discipuló y me dio el ABC, el líder de jóvenes. Debería ser en ese orden, ¿eh? No creo que haya mucha diferencia de ese orden. Ahora, si preguntamos hoy en día, ¿quién es la persona más importante? El youtuber de no sé qué, el colega de... Está todo al revés. Y luego pasa lo que pasa. Entonces, deben estar sujetos a los ancianos. Deben estar dispuestos a aprender, a querer aprender, a ser instruidos por la gente con más experiencia en el ministerio, en el llamado en el Señor. ¿Por qué? Porque eventualmente Dios los puede llamar al ministerio. ¿Qué creen que fue lo más valioso para Timoteo en sus acompañamientos para Pablo? No fue los viajes misioneros, fue que eso fue un ejercicio para su ministerio como pastor después en Éfeso. Yo estoy seguro que Timoteo recordaba 1001 vivencias con Pablo cuando le tocaba vivirlas como pastor. Y cuando llegaban las cartas de Pablo, era un refrigerio para él. Podía continuar con su ministerio. Tito lo mismo. Juan Marcos lo mismo. Los discípulos, dice que el Espíritu Santo les recordó todas las cosas que habían visto con Jesús, para que no se les olvidase nada. ¿Y qué hablan en Hechos? ¿Cuál es su predicación? ¿Cuáles son los escritos de Pedro, los escritos de Santiago, de todos ellos? De Juan, lo que habían vivido, visto y oído de Cristo. Seguían en ese punto de su... Ellos no habían saltado. Era todo un aprendizaje que ahora les servía para ejercer el ministerio. Segunda sección. Y todos sumisos, unos a otros, revestidos de humildad. Ancianos, sed ejemplo. Jóvenes, estad en sumisión a los ancianos. Por eso, para unos y para otros, humildad. Es evidente, creo que para todos es evidente, que una persona que se somete a una autoridad para aprender de ella y ser discipulado, requiere humildad, ¿verdad? Si la persona es orgullosa, nunca va a querer ser discipulada. Esto estamos de acuerdo, ¿no? Del mismo modo, al igual que esa persona debe tener humildad para querer ser guiado y enseñado, debe ocurrir lo mismo con aquel que ejerce autoridad sobre él. Pedro está haciendo aquí un contraste fantástico. Es igual de importante que la persona que quiera ser discipulada sea humilde para querer aprender,
que el que está ejerciendo liderazgo y enseñanza a la persona sea humilde para ser capaz de enseñarle. Los dos necesitan humildad. ¿Por qué los dos necesitan humildad? ¿Por qué lo creen? ¿Por qué no solo el que aprende, sino también el que enseña? ¿Y qué implicaría que fuese orgulloso en el momento de enseñar? ¿Cuál sería el error? ¿Y cuál es la consecuencia? Que si se lleve la gloria de Dios. Ahí está la clave. Ella le dio la tecla. Fíjese, hemos dicho que una persona orgullosa no quiere ser discipulada. ¿Por qué? Porque es un orgulloso. ¿Qué me vas a enseñar tú a mí, hombre? Pero si yo estoy... ¿Sí? El orgulloso no quiere aprender, no es discípulo. El orgulloso es su propio maestro. ¿Estamos de acuerdo con esto? Bien. Si una persona que es humilde se somete a un aprendizaje de un maestro orgulloso, lo que ese maestro orgulloso va a producir en él, ¿qué es? Orgullo. El orgullo produce orgullo. La vanidad produce vanidad. La maldad produce... Lo que sembramos cosechamos. Nunca usted va a tener un maestro orgulloso y usted salir humilde de esa clase. Va a salir igual de orgulloso que él o más, ¿verdad? Ahí tenemos el problema y la necesidad del hombre. Si esa persona que era humilde viene una persona orgullosa que le quiere enseñar por lo buena que es ella y transmite orgullo a esa persona, ¿qué ocurrirá? Que ese ya no va a querer aprender más de él. Perdió el discípulo. Porque no es un orgulloso. ¿Me está entendiendo? El orgullo es el problema y raíz de muchos males en la enseñanza y discipulado. Porque si el que enseña es orgulloso, el que recibe la enseñanza acaba como un orgulloso y no va a querer ser discipulado más, se cree que ya lo sabe. Así que esa persona orgullosa que creía llevarse todos los méritos, se los lleva por un corto espacio de tiempo, porque inmediatamente después ya no tiene nadie a quien enseñar, ya convirtió un orgulloso como él en el redil. ¿Se dan cuenta? Así de necios somos. Por eso Pedro exige humildad al que enseña, humildad al que recibe la enseñanza. Porque como uno de los dos no tenga humildad, no se produce la enseñanza verdadera. Siempre se interrumpe por uno o por el otro. ¿Recuerdan a Roboam, hijo de Salomón? ¿Qué hizo Roboam, hijo de Salomón? Bueno, Roboam, hijo de Salomón, lo que hizo básicamente es, yo soy mejor que mi padre. Pero Roboam, tu padre es Salomón. Es decir, hombre, no ha habido momento de mayor riqueza en Israel que Salomón, construyó el templo, el hombre más sabio de la historia en su época. Roboam dijo, yo soy mejor que mi padre, soy un orgulloso. ¿Y qué hizo Roboam con su orgullo? Bueno, se quedó solo, porque literalmente 10 tribus del norte se separan al momento. ¿Recuerdan la historia? ¿Qué hace el norte? Dice, tú con tu orgullo, nosotros nos vamos a nuestras tiendas. Él se quería erigir como un gran rey y la gente dijo, demasiado orgullo para mí, yo me voy a otro lado. Primera de Reyes 12:16. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, este iba a lo suyo, le respondió estas palabras, diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con David, con la casa de David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas, provee ahora en tu casa. David, entonces Israel se fue a sus tiendas. Literalmente se dividió el reino. Norte y sur, Israel, Judá. ¿Por qué? Por orgullo. Él quería tener brazo fuerte como rey. Se quedó sin la mitad del reino. Literalmente. ¿Sí? Bien. Pregunta. ¿Puede un creyente, un hijo de Dios, no ser humilde? Podríamos decir que puede actuar de forma poco humilde en un momento puntual. Vamos a decir aquí, Sí, no estoy refiriéndome a la condición de un acto que diríamos, oye, he caído en un orgullo, soy un vanidoso. Creo que a todos nos puede pasar esto eventualmente en nuestra vida cristiana. Me refiero a que cuando la gente observa a esa persona, la imagen que tiene de él y cómo ella se maneja de forma general y normal en su vida, dirían, ese es un orgulloso. ¿Puede un creyente tener ese testimonio de su vida general como creyente? Ese, es que es un... No. Lo va a decir ahora Pedro. Bien. La humildad no es una opción en la vida cristiana. Y esto nos va a pegar fuerte a todos y más en este tiempo que nunca. La humildad no es una opción. Esto tiene que quedar muy claro hoy. La humildad del creyente no está basada en su personalidad o carácter. Que a veces decimos, es que yo soy así. No. La humildad del creyente está basada en su comunión y conocimiento de Dios, en su fe, no en su carácter.
Uno puede ser la persona más orgullosa de la... Piensen en Pablo. ¿Pablo era un hombre que diríamos que era orgulloso en su época antes de conocer a Cristo? Bueno, su orgullo lo estaba llevando a matar personas. Ese hombre yo creo que era intratable. No creo que ni Gamaliel, su maestro, hubiese sido capaz de convencer a ese hombre de no matar cristianos. ¿Verdad? Diríamos que Pablo es un orgulloso. Pero Pablo fue cambiado por eso. ¿Diríamos que Pedro era un orgulloso? Pedro era bastante orgulloso, ¿eh? Terco como una mula, yo no te... Él era el mejor. Él iba a otro nivel. Era Jesús, el resto, Pedro, ¿no? Era ese tipo. Y fue molido por el Evangelio, quebrado por Cristo, conformado al carácter de Cristo. Vemos a Pedro ahora. O sea, puede ser que una persona puede ser muy orgullosa porque su carácter, lejos de Dios, lo lleva a orgullo. Diría más, toda persona no regenerada y nacida de nuevo es un orgulloso en potencia. Quizá uno lo exterioriza más y otro lo exterioriza menos. Quizá uno sea con un complejo de superioridad y otro de inferioridad, pero siempre es orgullo. También diríamos esto. Pero independientemente de cómo manifieste su orgullo hacia afuera, no es una excusa que el carácter o la personalidad de un creyente sea el motivo de, bueno, es que yo soy así. No. La humildad del creyente, he dicho, que se basa en la comunión con Dios y conocimiento de Dios. La humildad no es un asunto en el creyente solamente práctico, lo hago porque tengo que hacerlo. No. La humildad es un asunto doctrinal y teológico. Es decir, tiene que ver con nuestro entendimiento de Dios. No solamente con nuestra práctica de la vida cristiana, sí, tenemos que ser humildes de forma práctica, pero esa práctica nace de nuestro conocimiento y comunión con Dios. Yo es que soy así, nunca nos hemos dicho esto nosotros, solo me pasa a mí, es que yo soy así. Es que me educaron así. Es que soy una persona muy segura de mí misma. Esa es muy buena también, ¿eh? Es que lo tengo muy claro. Ah, vale. Podemos vestir una mona de seda, pero mona se queda, como dice el refrán español, ¿no? Aunque la vistamos de seda, le pintamos los ojos, la mona sigue siendo mona. El orgullo sigue siendo orgullo. Por mucho que queramos disimularlo, normalizarlo, mezclarlo con nuestro carácter o virtudes personales, el orgullo es contrario a la fe cristiana, a la santificación del creyente y a la comunión con Dios. Es contraria. Por eso, como digo, la humildad no es una opción. La Biblia no presenta la humildad como una opción que uno puede tomar como creyente, sino como un imperativo, una obligación que todo creyente en su vida piadosa debe tomar ese camino de humildad. Y evidentemente aquí podríamos apuntar al carácter de Cristo. Podríamos apuntar al siervo sufriente y un montón de ejemplos en la vida de Jesús que nos revelan la humildad. Jesús era manso y humilde de corazón. Si yo digo que tengo a Cristo en mi vida morando por medio del Espíritu Santo, ¿qué clase de orgulloso soy yo? No tendría lógica, ¿verdad? ¿Ves cómo es un problema doctrinal? De no entender la obra de Cristo ni el carácter de Cristo. La humildad es el carácter de Cristo, el de Él, porque el nuestro es pecaminoso, orgulloso, vanidoso y ególatra, es el carácter de Cristo impreso en mí por medio del poder del Espíritu Santo. Es una parte de la regeneración que produce el Espíritu Santo en el ser humano. Es una obra sobrenatural. Si ves a un creyente humilde y dirías, me parece una persona humilde, es por Cristo en él. No es por él en él. Por él en él, por mí en mí, todos seríamos unos orgullosos. ¿Me está entendiendo? Es una obra sobrenatural, es un milagro de Dios andante. Pablo por ahí cantando al Señor, tranquilo, en una cárcel, después de apaleado, un milagro del Señor andante. No matando por ahí gente, un milagro. Uno por ahí no robando en la calle, cuando antes era un ladrón todo el tiempo y pensaba en cuánto, un milagro andante. Es una obra de regeneración, de transformación del Espíritu Santo. Cada persona que usted vea transformada por el Espíritu Santo, siendo humilde y reflejando el carácter de Cristo, es un milagro andante. Y es una obra del Espíritu Santo de Dios en él. ¿Por qué esto es importante? Y por qué lo asocio a la regeneración, es decir, a la obra de nuevo nacimiento del creyente. Porque no hay ni un solo orgulloso en el cielo. No hay orgullosos en el cielo. No hay sitio para ellos. No hay ni un solo orgulloso que se haya arrepentido jamás de sus pecados. ¿Usted sabía esto? Un orgulloso no se reconoce pecador. Un orgulloso no se arrepiente de sus pecados. Un orgulloso quiere salvarse por sus propias obras y no por los méritos de Cristo. Un orgulloso quiere ganarse el cielo por la fuerza. Un orgulloso no es ni justificado ni adoptado. No es. Porque no quiere eso. No le interesa eso. Él quiere llegar al cielo como en una torre de Babel, en sus propios medios. Por eso el orgullo es incompatible con el cielo, es incompatible con el Evangelio. El Evangelio es un camino de humildad.
Bueno, aquí he puesto un montón de textos bíblicos. Filipenses 2 del 3 al 5, fíjense. Texto de Pablo. No hagáis por contienda o por vanagloria, por exaltación propia, nada. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, nada. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como igual, como inferior, como superior a él mismo. Oye, pero es que esta persona acaba de entrar en el Evangelio. Yo llevo 15 años de ministerio como superior a ti. Y el niño de escuela dominical, superior también. Todos superiores a mí. ¿Tú qué eres? El más bajo de todos. Así nos ubica el Evangelio, como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio. ¿Por qué? Porque el que tiene a los demás en estima como superior al mismo sirve a los demás, es un siervo. ¿Qué hizo Jesús con los discípulos? Juan 13, ¿qué hace? Están cenando. Él dice, prepara la cena. Van allí al aposento alto, preparan la cena. Y de repente, en medio de la cena, Jesús se levanta. ¿Qué hace el maestro? Se quita el manto. ¿Qué hace el maestro? Coge una toalla de lino, se la ciñe, coge un cántaro de agua, lo prepara y empieza a lavar los pies. ¿Qué es esta locura? ¿Qué es este evangelio? ¿Dónde está el éxito ministerial? ¿Dónde está la honra de los hombres? Y empieza a lavar los pies, uno a uno. Él, el maestro. Diríamos, bueno, Pedro no quería lavar los pies a Judas, aunque no sabía todavía lo que iba a hacer, pero por si acaso, ¿no? Y bien, entre ellos no, pero ninguno al maestro. ¿Por qué no Jesús exigió, vale, no os lavéis entre vosotros que sois unos guarros, pero al maestro no? El maestro como siervo. ¿Qué enseñanza es esta? Si yo veo a los demás como superiores a mí, voy a traer servicio a ellos. Dios va a utilizarme como servicio para los hombres, como un bálsamo de refrigerio para las personas, para servir a los demás. Oye, siéntese aquí, pongas... Es una mentalidad totalmente diferente, renovadora. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Claro, no me importa solamente lo que me ocupa o me preocupa a mí, sino lo que le pasa a los demás. Oye, es que claro, es que a lo mejor si yo me pongo aquí un poco tal, pues estoy molestando a John que no se puede sentar cómodamente. Es que si yo me dejo el móvil encendido, a lo mejor despisto a José Luis, que es un poco más despistado cuando sale el teléfono. Anda. Quiere decir que estoy pensando solamente en lo que es bueno para mí, sino que es bueno para todos. Claro, porque somos cuerpo. Mentalidad de cuerpo, no mentalidad individual. El individualismo no existe en el Evangelio, es cuerpo. Es cómo yo le puedo ayudar a usted. ¿Me está entendiendo? Esto es fundamental. La humildad es un camino totalmente diferente al del mundo, es opuesto. Es no pensar en mí, es pensar en los demás. No honrarme a mí es honrar a Cristo, es totalmente al revés. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y luego venimos a Filipenses 2 de 5 al 10, ¿verdad? El ejemplo que toma Pablo, ¿quién es? Cristo. Y ante el ejemplo de Cristo, toda boca se cierra y decimos, es que es así. Es que es así, no es una opción. Más textos. Pablo de nuevo. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Corintios, no os enorgullezcáis de vuestra fe. Os recuerdo vuestro pasado. Vuestro pasado era prostitutas de Corinto, hombres de mal vivir, mala reputación, personas en pecado, en deleites profanos de gentiles, sinvergüenzas, ladrones. En la iglesia, dice Pablo, no hay ningún rey que se haya convertido, ¿eh? Tampoco no hay ninguna persona, un filósofo preeminente en Corinto. No vienen por aquí los nobles, ni los poderosos, ni los sabios para el mundo. ¿Quiénes vienen? Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Pregunta, ¿Dios solamente escoge lo más sinvergüenza de este mundo? ¿O esto es una metáfora, una condición del ser humano? Pregunto. Es decir, Dios dice, bueno, los reyes no hay gracia para ellos, ni uno, ¿eh? No se salva ni uno, ¿eh? Los políticos, ni uno. ¿Qué creen? Dios no hace acepción de personas. Por lo tanto, no se está refiriendo a una categoría de clase social.
Se está refiriendo a una condición del corazón. Fíjese lo que dijo Jesús. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Pregunto, en base al texto que Jesús acaba de decir, ¿por qué Jesús siempre en su ministerio estaba rodeado de los que los fariseos llamaban pecadores? ¿Por qué siempre estaba rodeado de pecadores? Pero él vino a saber que estaba perdido. Pregunto, ¿los fariseos eran pecadores? Pero no se acercaban a Jesús. ¿Por qué? Ahí está la clave. El asunto nunca ha sido si todos somos o no pecadores, por cuanto todos están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23. El debate nunca ha sido cuán pecador es usted o yo. Todos somos muy pecadores, ¿sí? Esa es nuestra condición. El asunto siempre ha sido, de todos los pecadores, ¿cuáles de ellos se han reconocido pecadores delante de Dios? Ahí está la clave del Evangelio. Todos lo somos, pero no todos se reconocen pecadores delante de Dios, porque reconocerse pecador delante de Dios requiere humildad, requiere renunciar a nuestro orgullo. Y ahí está el problema. En el cielo no hay espacio para los orgullosos, porque la gloria de Dios allí es tan grande y abarca tanto que el orgulloso no tiene lugar allí. No cabe. Los únicos que caben en el cielo son aquellos que se han despojado tanto de sí mismos y de todo lo que son ellos, que en el cielo no molestan. No incomodan porque no ocupan apenas lugar, ¿sí? Usted imagínese en esta iglesia que entrase aquí un elefante. Por aquí no cabe un elefante, ¿verdad? ¿Cabe una hormiga? Caben muchas hormigas. Lleve esa metáfora al pensamiento del orgullo y la humildad. En el cielo no caben elefantes. Su orgullo es demasiado grande para entrar por la puerta del cielo. La gloria de Dios lo cubre todo. Pero hormiguitas sí que entran. ¿Se dan cuenta? El carácter del creyente refleja la humildad de Cristo. Al cielo vamos despojados de nuestra propia gloria porque solo buscamos la gloria de Dios allí. No nos interesa la nuestra, queremos la de Él. Por eso hay espacio para el creyente. Pablo da un consejo a los creyentes en Colosas. Dice, otra vez, dice Pedro, revestíos de humildad, ¿no? Pablo hace lo mismo, dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Se dan cuenta? Es exactamente el mismo principio que Pedro está desarrollando en su epístola. ¿Por qué el creyente debe ser humilde? Susana antes dijo, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Alguien sabría qué cita del Antiguo Testamento es esta, de Pedro? Buscar en los paralelos de la Biblia. Proverbios 3:34 debería ser la cita que ponen en sus Biblias. Proverbios 3:34. ¿Qué dice el proverbio en el hebreo original? Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Aunque las palabras son diferentes, es exactamente el mismo principio. La misma cita, Proverbios 3:34, aparece en Santiago 4:6 y aquí en 1 de Pedro 5. Pregunto, ¿por qué creen que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes? Unos quieren ayuda, los otros no. Muy bien, ¿qué más? Para que sea un camino de humildad y no bien. Fíjense, porque los humildes, a diferencia que los orgullosos, nunca se acogen a sus propios méritos o obras para acercarse a Dios. Solamente se acogen a los méritos de Cristo. Se acogen a lo que Dios ha hecho por ellos y que puede hacer por ellos y no a lo que ellos hagan para ellos mismos o para Dios. ¿Se dan cuenta? El humilde no se acoge a lo que puede hacer él, se acoge a lo que Dios puede hacer. Se abraza y se aferra a Cristo, se abraza y se aferra a la gracia. El orgulloso sigue pensando en cuánto él puede hacer para Dios o cuánto él puede hacer para sí mismo. El humilde acude a la gracia de Dios, el soberbio a las obras. Dice O.R. White sobre la humildad, su libro se llama Humildad, muy bueno. Dice, el creyente nada posee que no haya recibido. Nada es
a no ser por la gracia de Dios, y aparte de Cristo nada puede hacer. El creyente no tiene nada propio, pues todo lo ha recibido. Y todo lo que recibe de Dios es por la gracia de Dios. Y aparte de Cristo, nada puede hacer por sí mismo. Es dependiente de Cristo. Los creyentes sabemos que todo lo que necesitamos ha sido provisto por Dios. Y es provisto por Dios. ¿Recuerdan a Abraham en el monte Moriah, acompañado de Isaac y de un cuchillo? ¿Qué le dice por primera vez Abraham a su hijo cuando el hijo le pregunta, ¿dónde está el sacrificio? ¿Qué le dice Abraham? ¿Lo recuerdan? Dios proveerá. Y el muchacho dice, pero no hay, sigue sin haber, ¿dónde está? Y él le dice, toma la leña, póntela, cárgala. Vamos a preparar el altar. Ahora súbete al altar. ¿Dónde Dios proveerá? Es un hombre de fe. El chico no ve nada. Abraham lo ve todo. Saca el cuchillo. Él dijo a sus siervos, quédense aquí, mi hijo y yo vamos a hacer adoración a Dios y vamos a volver. Él profetiza y dice que va a volver con su hijo. No sabe cómo, pero va a volver con su hijo. Dios le prometió a su hijo que iba a haber descendencia de Isaac. Bien, el ángel para el golpe dice, no, ha sido una prueba de fe y has superado. Tu fe, dice que fue contada por justicia la fe de Abraham. ¿Sí? Se fió de Dios. ¿Y qué hizo Dios después? Dice que aparece un carnero con los cuernos entrastabillados en una zarza. ¿Y qué hace Abraham cuando ve el carnero? Jehová Jireh, Dios provee. ¿Cuál fue la enseñanza para Abraham? ¿Cuál es la enseñanza para un creyente? Dios provee. ¿Qué representa el carnero? Cristo. Dios proveyó. Tengo todo lo que necesito. Tengo a Cristo, tengo todo lo que necesito de parte de Dios. Ay, David, lo que yo necesito es a Cristo. Pero puede ser que tengas economía bien. Gloria al Señor por eso, no tengo problema con la economía bien. Pero puede ser que tengas economía mal. No tengo tampoco problema con la economía mal, tengo a Cristo. Pero puede ser que tengas salud. Gloria a Dios por la salud, no tengo problema con la salud. Pero puede ser que venga enfermedad. Tengo a Cristo. Tengo lo que necesito y lo que necesito es Cristo. Dios provee a Cristo. El creyente sabe que todo lo que necesita es provisto por Dios. Que Dios es su proveedor de todo lo que él necesita. Dios nos provee lo necesario es Cristo. Por eso es gracia más que suficiente. Para nosotros, el creyente no se siente incompleto, no está insatisfecho el creyente, está pleno en Cristo, lo que Dios ha provisto para él. Si el creyente se atribuye algo a sí mismo en su vida, no solamente está robando a Dios la gloria que le pertenece a Dios, sino que se está colocando frente a Dios, en oposición a Dios, como Faraón en Egipto. Cuando yo intento tomar lo que no es mío y darme los méritos de lo que no es mío, sino que es de Dios, me coloco como enemigo y enemistado con Dios. Por eso no debemos hacer nunca esto. Es una temeridad. Cuarto, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Ahora Pedro completa la exhortación con esta sección. Hago una pregunta, volvamos a leerlo despacio y hago una pregunta. Dice, humillaos pues, bajo la poderosa mano de Dios, se refiere ya a todos los creyentes, ancianos, jóvenes, toda la iglesia, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Pregunto, ¿qué diferencia hay entre esta frase que acabamos de leer y todo lo dicho anteriormente de Pedro con respecto a la humildad del creyente? Porque aquí hay una transición, hay un cambio. ¿Cuál es el cambio? En los versículos anteriores, Pedro está tratando directamente con la humildad que debemos tenernos unos para con los otros. ¿Se han dado cuenta? Los jóvenes sujetos, porque los ancianos son ejemplo, y todos ellos humildes y sumisos los unos con los otros. Humildes los unos con los otros. La humildad horizontal, la humildad del creyente para con los demás, la humildad de los demás para con el creyente, ¿sí? La humildad recíproca entre hijos de Dios, la humildad entre creyentes. Pero ahora Pedro cambia y dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Pedro ya no está hablando de la humildad entre creyentes, está hablando de la humildad entre el creyente y Dios. ¿Notan el cambio? Esto es fundamental en el texto. Ya no está hablando de la humildad que yo profeso a los demás por tener y reflejar el carácter de Cristo. Me está exigiendo y recordando la humildad que yo debo profesar delante de Dios. La humildad delante de Dios. Porque podría ocurrir
Podría ocurrir que una persona llegase a ser imitadora de la humildad cristiana delante de los demás. ¡Ay, qué humilde es! ¡Qué persona tan humilde! ¿Cómo se humilla delante de los hermanos? Siempre sirviendo, siempre el primero en llegar, el último en irse y limpiando las cosas. Y la gente, ¡oh, qué humilde!, ¿verdad? ¿Podríamos llegar a fingir una humildad delante de los demás? ¿Sí o no? Bueno, esto pasa constantemente. Somos una fábrica de ídolos, decía Calvino. Somos tan orgullosos que podríamos tener orgullo de nuestra humildad delante de los demás. Como si eso fuese posible. Señor, hoy me siento orgulloso de lo humilde que he sido. Nos pasan estas cosas en la mente. Somos así. Entonces, sí, oh, el hermano es humilde con los demás. Y llega a casa y se pone 40 medallitas. Oh, qué bien me siento de ser humilde. Podría ocurrir. ¿Y qué hace Pedro para compensar eso? Sí. Humildes unos con otros. Bueno, beneficias al hermano, por lo menos si eres humilde y no orgulloso. Pero humildes delante de Dios. Humillaos, someteos a la poderosa mano de Dios. De nada serviría ser humilde exteriormente hacia los demás y ser orgulloso delante de Dios. La humildad vertical debe ser lo que nutra mi humildad con respecto a los demás. Oh, Miqueas, cuánto quiero a mi querido Miqueas. Dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Qué es lo que Dios pide? Que seamos humildes delante de Él. Y Pedro vuelve a parecerse mucho a Santiago, porque Santiago, un poco después, también en Santiago 4, dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Exactamente el mismo principio que está lanzando Pedro en su primera epístola. Ahora, si se fijan, hay una correlación directa en la cita que Santiago toma y Pedro toma de Proverbios 3, y en la misma explicación y resolución de la humildad delante de Dios y delante de los hermanos en Santiago en su epístola y en primera de Pedro. ¿Por qué se parecen tanto esta sección de Pedro y Santiago? ¿Por qué creen? Yo creo que hay un motivo. Porque parecen casi lo mismo. ¿Se copiaban Pedro y Santiago? ¿Cuál fue antes? Probablemente Santiago antes que Pedro y alguien se copió primero. Dijimos que Pedro no era un copión, ¿verdad? Sino que estaba bajo la misma doctrina del Evangelio. ¿Por qué creen? ¿Qué relación había entre Pedro y Santiago? Que los dos eran orgullosos. Bueno, técnicamente lo eran porque Santiago, siendo medio hermano de Jesús, no creía hasta que lo vio resucitado. Interesante reflexión. ¿Qué compartían Pedro y Santiago? Y mira que hemos dado Hechos, En el Concilio de Jerusalén, capítulo 15 de Hechos, ¿quién habla primero? No, primero habla Pedro, que es el apóstol. ¿Y quién cierra? Santiago para enviar la carta, que es el pastor. Muy bien. ¿Qué relación tenían Pedro y Santiago? Según el apóstol Pablo en Gálatas, los dos eran columnas de la iglesia en Jerusalén. Por lo tanto, yo considero aquí que estos dos hombres que habían compartido ministerio en una misma iglesia local, Jerusalén, también compartían muchos puntos comunes de expresar una doctrina común. Porque la humildad cristiana es troncal en todas las epístolas de Pablo, en todas las epístolas de Pedro, en todas las epístolas de Juan y en todas las epístolas de Santiago y las generales. Es común en todas. En todo el Nuevo Testamento esto es común. Pero Pedro y Santiago se expresan con la misma cita proverbial porque yo considero que esto era un mensaje que se repetía constantemente a los hermanos en la iglesia de Jerusalén y a los creyentes en primer siglo. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos delante de la mano poderosa de Dios, y Él os exaltará cuando sea el tiempo oportuno. Una y otra vez, una y otra vez. Y vemos a Pedro y a Santiago con la misma verdad, la misma cita y compartiendo exactamente el mismo principio doctrinal sobre la humildad. La humildad nace de una humildad delante de Dios. Por eso, el argumento de la necesidad del creyente para ser humilde de parte de Pedro es tremendo. El creyente es humilde y debe ser humilde delante de Dios porque la mano de Dios, ¿qué es? ¿Qué tiene la mano de Dios? Poder, poderosa, porque la mano de Dios es poderosa. La humildad del creyente delante de Dios está relacionada directamente con su fe, con conocer cómo es Dios y quién es Dios. Se lo repito. La humildad del creyente no está relacionada con el carácter, con la personalidad, con mi forma de ser. No. Es con su fe.
es un asunto doctrinal, no solamente práctico. El creyente, por un lado, es humilde delante de Dios, pues reconoce su dependencia de Dios. El creyente, por otro lado, es humilde delante de Dios, porque sabe cuán grande y poderoso es Dios para depender solamente de Él. El creyente es inteligente, hombre. Es un tipo reflexivo en la fe. Es una persona que medita y reflexiona en el Dios que tenemos tan grande. El creyente se humilla delante de Dios porque sabe quién es Dios y confía en Él y sabe por su fe que es mejor estar en las manos de Dios que en las mías propias. Es un asunto teológico, es un asunto del conocimiento de Dios. Piensa por un instante en Dios. ¿Qué palabras vienen, atributos vienen a tu cabeza, a tu mente? ¿Podrías decirlos como una doxología en voz alta? A ver, uno, José Luis, ¿qué piensas? Dios. Omnisciente. Adrián. Omnipotente. Vamos con los omnis. Venga, Dayan. Inmutable. Nayara. Soberano. Roxy. Santo. Adelante, Shalom. Misericordioso. John. Poderoso. Más. Adelante. Justo. Bueno. Sabio. ¿Sí? ¿Qué viene a nosotros? Los atributos de Dios. Si hemos sido enseñados los atributos de Dios, bien, empiezan a salir todos ellos, ¿eh? Dios. Y uno piensa en Dios, ¿y qué se hace Él? Cada vez más pequeño y Dios más grande, ¿verdad? Dios, yo. ¿Qué hace la fe? Nos despoja de nuestra grandeza, pues no la tenemos, y le otorga toda la grandeza y la gloria a Dios, pues le pertenece a Él, ¿verdad? Ahí nos ubicamos. Dios grande, yo pequeño. ¿Por qué le digo que la fe del creyente reflexiona adecuadamente en Dios? Porque la fe del creyente lo lleva a la humildad. Porque, ¿qué es más prudente? ¿Confiar en la mano poderosa de Dios o en mi mano enclenque? Que no le cabe ni el suéter ya. ¿Eh? ¿Qué es más prudente? ¿Confiar en lo que Dios puede hacer en mi vida o lo que yo puedo hacer en mi vida? Lo que Dios puede hacer. ¿Por qué? Porque Dios es más grande, porque Dios es poderoso, porque Dios es justo, porque Dios es soberano. Hemos dicho todos esos atributos. La fe tiene todo el sentido del mundo. Dios es grande, yo un renacuajo, yo un gusano, como decía Job, yo un gusano que muerde el polvo, Dios en los cielos, en su trono maravilloso, con toda su gloria. Oye, yo puedo acudir a la mano poderosa de Dios o a mi mano raquítica. ¿Por qué acudiría yo a mi mano si la mano poderosa de Dios está de mi lado? ¿Se dan cuenta? Por eso el creyente es humilde. Porque se ubica realmente delante de quién es Dios y cómo Él es delante de Dios. La mano poderosa de Dios. La mano poderosa de Dios significa dos cosas aquí de parte de Pedro. Primera, la mano de Dios es tan poderosa que es capaz de sostener en pie al más débil, vulnerable, pobre y vacío ser humano de la faz de la tierra. Es capaz de sostener en pie al peor pecador de la tierra y que ahí esté por la mano poderosa de Dios. Así de poderosa es la mano de Dios. Ay, David, pero es que yo, si usted conoce mi pasado, mi pecado, si usted conoce lo que yo he hecho, tengo 4 cadáveres puestos en lo que usted quiera. Asesino en serie, vale, lo que usted quiera. La gracia de Dios sobreabunda. Si usted se arrepiente de sus pecados y se confiesa como si es Salvador y se arrepiente, puede ser salvo aquí ahora. Ay, pero es que me han condenado a cadena perpetua y me matan. Yo les digo que liberar la justicia humana, pero la de Dios puede ser usted justificado aquí hoy. Pablo era un asesino. Y no mataba gente, mataba creyentes. Perseguía a Cristo. O sea, no está tocando a la grey del Señor. Creo que Pablo potencialmente era enemigo número 1 del Evangelio prácticamente. Estaban Satanás, estaba Simón el Mago vendiendo cosas por allí y Pablo. Es un ejemplo. ¿Sí? Pablo era un asesino. Pablo, camino a Damasco. ¿Qué le puedo decir? La gracia de Dios es grande. ¿Qué dice él? Me alcanzó la gracia. La mano poderosa de Dios puede sostener en pie al más vil, al más torpe, al más débil, al más enfermo, vulnerable y depresivo, pobre hombre, vacío y hueco de la faz de la tierra. De la misma forma, la mano poderosa de Dios es capaz de apartar y resistir de su presencia al rey más grande, al faraón más orgulloso, al hombre más rico, sabio y honrado del mundo. ¿Se dan cuenta? La misma mano poderosa sirve
para tomar al humilde y para echar fuera al soberbio. La misma mano poderosa de Dios. ¿Recuerdan el Magnificat de María? ¿Recuerdan la oración de María? Lucas 1, el Magnificat. Bueno, esto es una oración preciosa de María. ¿Recuerdan su contenido? ¿Qué hace María? Engrandece mi alma al Señor. ¿A quién engrandece mi alma? Al Señor. Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. No ha mirado la gloria de María, la bajeza. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. ¿Quién me ha hecho grandes cosas? El poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación, a los que le temen. ¿Hizo proezas con qué? Con su brazo poderoso. Hizo proezas con su brazo. Esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. ¿Qué está haciendo María? Recordando la mano poderosa de Dios para el humilde y la mano poderosa de Dios para el soberbio, y cómo Dios con su misma mano resiste a unos y recoge a otros. Pedro alienta nuevamente a los creyentes en la gloria futura y postrera por la eternidad en base a cualquier padecimiento que vivan en el presente. Ahora, esto podría ser peligroso para algún retorcido, que también somos retorcidos. ¿Quiere decir David que si yo me humillo delante de Dios, Él me tiene que exaltar? ¿Yo me humillo? Y así Dios me exalta. ¿Eh? ¿Está diciendo eso Pedro? ¿Esa es la lógica argumentativa de Pedro? No. El creyente se humilla para que Dios lo pueda exaltar. Porque si está enaltecido, no hay nada que exaltar. Esa es la lógica de Pedro. Esto no es un chantaje a Dios, una negociación con Dios. Yo me humillo y ahora exáltame, ¿verdad? No, no, no. Lo que está diciendo Pedro es que Dios no exaltará a nadie que ya se exalta a sí mismo. Porque no hay nada que exaltar, ya está en la cumbre de su propio orgullo y ego. ¿Se dan cuenta? Dios exalta a los que se humillan. Y lo hace Dios cuando Él quiere y de la forma que Él quiere. Porque están humillados. ¿Recuerdan? María, hermana de Lázaro y de Marta, toma un perfume de alabastro, lo presenta allí, delante de Jesús a sus pies, lo derrama allí. ¿Qué hace Judas? Este dinero lo vendía a los pobres y me llevaba una parte yo, ¿no? Esa es la reflexión de Judas. Jesús la honra. Ella se humilla y él la honra. ¿Qué hace con la otra mujer que lava sus pies con sus cabellos? El fariseo dice, pero esta mujer, si supiese quién es esta mujer... ¿Jesús qué hace? ¿Qué hace Jesús con la mujer del flujo de sangre? Ella se humilla allí, se recoge a los pies de Jesús, no quiere levantar la cabeza, la pueden matar. ¿Y qué hace él? ¿Qué hace Jesús con la mujer que es denunciada por su adulterio? Yo no te juzgo, no peques más. ¿Qué le hace? La dignifica, le da otra oportunidad, le permite seguir en pie. ¿Por qué? Porque se humilla. Porque se humilla, Dios la exalta. Pero ¿qué pasa con el que ya se exalta a sí mismo? Eso no necesita ninguna exaltación, necesita ser humillado. ¿Qué le pasó a Faraón? Faraón no necesitaba exaltarse más, se creía el rey del mundo. A este pueblo no lo dejo yo ir yo, esto es mío, todo mío, todo mío. Al final, ¿qué tuvo que hacer? Ser humillado por Dios, hasta la muerte. Porque su orgullo no cabía en los planes de Dios. Cuando vayáis a una boda y seáis invitado por alguien, no ocupes el primer lugar. No vaya a ser que el anfitrión tenga una persona más importante que tú y te diga, vete para atrás y te quedes en el último lugar. Si no ocupa el último lugar, no vaya a ser que el anfitrión quiera colocarte en mejor lugar, y seas exaltado por el anfitrión. ¿Se dan cuenta? Esto es maravilloso. Echando. Esto, si se guardan, para mí, insisto, esta sección de Pedro de hoy es de las más importantes para mí la epístola. Porque la humildad la desarrolla de una forma brillante aquí. Dice, echando, esparciendo. ¿Saben lo que era esparcir la semilla? Toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene
cuidado de vosotros. ¡Aleluya! ¿Qué clase de Dios es este? El Dios de la Biblia es un Dios diferente. Es rarísimo. Estos versículos hablan de un Dios muy diferente. Mire, los dioses de los egipcios, los griegos y los romanos, ¿saben lo que producían en los fieles que creían en ellos? Ansiedad. ¿Saben por qué producía ansiedad? Porque uno no sabía cuándo Zeus se enfadaba y le tiraba un rayo encima. O Zeus se encaprichaba de su esposa y se la llevaba y... ¿Cómo se ha levantado hoy Neptuno? Pues si se levanta como al pie, hay tormenta, ¿eh? ¿Verdad? ¿Recuerdan a los malteños, esos paganos en la isla de Malta? ¿Qué hacen ellos? ¿Cuál es su reflexión? Porque eran politeístas y paganos. ¿Cuál es su reflexión cuando a Pablo lo muerde una serpiente? ¿Qué dicen? ¿Recuerdan la reflexión de ellos? Es de la ansiedad del creyente politeísta. Dicen, ciertamente este hombre es homicida. A quien ha escapado del mar, la justicia lo deja vivir. Dicen, bueno, los dioses tienen algo peor para él, porque están jugando incluso con su esperanza de vida. El tipo habrá dicho, bueno, he terminado de la tormenta, ¿y ahora le pico la serpiente? Los dioses lo están jugando con una mala pasada. Debe ser el peor homicida del planeta. La reflexión de un politeísta es la ansiedad constante de no saber lo que ese supuesto Dios podría hacer contra él. ¡Ay! Depende de los dioses. ¿Cómo se hayan levantado los dioses? Va a ser tu destino, ¿verdad? ¿Y qué hace Pablo? Que es creyente del Dios verdadero, del Dios en el que despojamos nuestra ansiedad. ¿Qué hace Pablo? Ve la serpiente y dice, quita, hombre. La tira al fuego allí. Se quema. ¿Qué es esta víbora asquerosa? Se sacude la víbora. ¿Qué ansiedad le produce a Pablo el asunto de la víbora? Se fue a llorar a su cuarto. Dios, Señor, se va a hinchar la mano, me estoy muriendo. ¿Por qué hace esto Pablo? Se empieza, Señor. ¿Por qué no? ¿Por qué tiene cero ansiedad ese hombre? Los malteños están más ansiosos por él que él por él. ¿Por qué? Porque Dios en ese barco que estaba naufragando, por medio de un ángel le dice a Pablo que va a llegar a Roma. Tú vas a llegar a Roma, yo te voy a llevar allí. Y a partir de ese instante para Pablo, todo lo que suceda en ese momento es la providencia de Dios. Le importa nada. Dios le ha dicho, vas a Roma y él sabe que va a llegar a Roma. No le importa que le muerdan 100 víboras, que el barco naufrague 40 veces en 40 islas, aunque el mismísimo Satanás se pusiese delante de Pablo, tenga por seguro que ese hombre va a llegar a Roma. Porque Dios le ha dicho que iba a ir a Roma. El creyente echa fuera todo tipo de ansiedad porque confía en la mano poderosa de Dios y en su providencia. ¿En manos de quién estamos? Estamos en manos de Dios. Estamos en las manos de Dios. Si estoy en las manos de Dios, ¿sabes qué? Puedo dormir por las noches tranquilo. Pedro está asociando la humildad delante de Dios con echar fuera algo, con echar fuera la ansiedad. ¿Por qué? ¿Por qué el orgullo nos produce ansiedad? Y Pedro está despojando del orgullo y de la ansiedad. ¿Por qué? Porque el orgullo me hace estar todo el tiempo pensando lo que yo tengo que hacer, lo que yo puedo hacer, lo que yo podría haber hecho. Yo. El orgullo es el motivo principal del estrés y de la ansiedad en el ser humano. El orgullo solamente piensa en cómo yo puedo hacer las cosas para resolverlas. Y cómo yo he empeorado y mejorado las cosas en mi vida. Yo he hecho esto, ahora me sale bien. Y podría haberme salido mejor, ¿verdad? Siempre tiene un problema esa persona, nunca está contenta, ¿verdad? Siempre depende de lo que él hace. Sí puede haberlo hecho mejor. Es que siempre podía haber hecho algo mejor o menos mal, ¿verdad? ¿Qué produce en nosotros eso? Ansiedad. El orgullo nos pone a nosotros mismos como protagonistas de nuestra propia vida, nuestros proyectos, nuestros planes. Y por eso nos produce ansiedad. Pero para ser humildes, dice Pedro, que hay que echar fuera ¿qué? La ansiedad. Entonces, si me despojo de la ansiedad, ¿quién se va detrás de la ansiedad? Mi orgullo, porque no es compatible una cosa con la otra. Fíjense, confiar en la mano poderosa de Dios, confiar en la providencia de Dios, en lo que Él tiene preparado para mí, en lo que Él tiene determinado para mí, en las obras que Él tiene preparadas para que yo ande en ellas, me produce paz. Me da tranquilidad y seguridad en mi día a día. La humildad del creyente no entiende de ansiedad, ni de depresión, ni de estrés, ni de
No, no. El humilde no se estresa, porque sabe que nada es suyo y que todo es de Dios y que está en las manos de Dios. Ahora, el humilde tampoco es un vago, ¿eh? Que, el humilde es, bueno, no hago nada. No, no, no. El humilde no es un vago, pero no tiene ansiedad. El humilde no es un perezoso, pero no tiene ansiedad, porque ha puesto su confianza en Dios. El humilde es alguien cauto. El humilde es alguien que está intentando todo el tiempo ver qué es lo que Dios tiene para él. Sabe que está pasando por un problema, sabe que está pasando por una dificultad, no niega la evidencia, no dice, no, no, como algunos, ¿no? Algunas personas llegaron a ver este evangelio, ¿no? De gloria, gloria, victoria, victoria. Pero hermanos, está usted muriendo de gloria, gloria y victoria, victoria. Entonces, ¿por qué dice la Biblia que hay que llorar con los que lloran? Si los creyentes nunca lloran, ¿no? Supuestamente. Esta sugestión, no, 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 no. El problema real es real. Pasamos por la dificultad de la vida, pasamos por la dificultad de la vida. El creyente no es ajeno, por ser humilde, a la verdad o realidad que está viviendo. Se duele, lo sufre, piensa en Job. A Job le dolía la sarna. A Job le dolía que su mujer lo hubiera dejado y abandonado y que sus hijos hubiesen muerto. Ese hombre no era insensible, no era ajeno a la realidad. De hecho, fíjese en los versículos de Job. Job se lamenta en voz en grito. El hombre se lamenta porque está viviendo algo durísimo en su vida. Ahora, sin embargo, aunque todo eso es cierto y somos conscientes de la realidad, la humildad nos lleva a confiar en Dios, a confiar en que Él nos cuida y que Él por algún motivo nos está llevando por esa etapa de nuestra vida para un bien mayor. Y como le digo, los creyentes, en último término, sabemos que nuestra eternidad está con Cristo, que la victoria está ganada, que la muerte no prevalece contra nosotros. Por lo tanto, si mi eternidad está garantizada, ¿a quién temeré yo aquí en esta vida? ¿Cuál va a ser esa cosa que a mí me dé tanta ansiedad, tanta fatiga, tanto estrés, tanto... Calma, calma. Respiremos, oremos, recordemos en manos de quién estamos y caminemos. Hay momentos de desierto, hay momentos de montaña, hay momentos de valle, hay momentos de refrigerio y es un río, hay momentos de tormenta. Todo tipo de situaciones en la vida cristiana. En todas ellas, ¿saben quién está? ¿Siempre? Dios. Y su mano poderosa sosteniéndonos. Como dice el salmista, y termino ya, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. El resumen de la humildad cristiana, ¿sí? ¿Dudas, preguntas? Evidentemente la palabra orgullo podría ser debatible aquí, ¿no? Creo que a veces podemos ser parcos en palabras o no explicar bien lo que queremos decir. Y creo que a un hijo sería fundamental explicarle muy bien lo que queremos decir para que no tienda malos entendidos. Si yo digo, estoy orgulloso de ti, aunque la intención sea buena, a lo máximo a lo que aspiro es que ese hijo haga cosas para que yo sienta orgullo de él. Tampoco sería un motivo muy noble, la verdad. Claro, mi papá me ha dicho algo bueno, yo me siento recompensado, voy a seguir haciendo estas cosas para sentirme recompensado y que él sienta orgullo de mí. Imagínate ese padre. Estoy orgulloso, orgulloso es que no me encanta, pero estoy contento de cómo Dios te está haciendo crecer y madurar. El niño se puede sentir orgulloso no porque lo estés fomentando tú, ¿eh? Dirá, pero entonces, ¿por qué soy más maduro? Porque Dios lo está haciendo en ti. Son matices, pero es que yo creo que los niños es fundamental, porque también afecta a su doctrina después de adultos. Porque nos incorporamos, ya el mundo es bastante como es, como para que los padres no sean atentos a estas cosas. Es que es muy diferente. ¿Estás diciendo lo mismo? ¿Estás queriendo poner en valor que el chico ha hecho algo bien? Sí, pero de una forma muy diferente. Uno exalta sus méritos delante de ti. Otro exalta los méritos de Dios en él. Y Dios siempre se lleva la gloria. Para mí es más profundo, ¿no? Lo segundo. Requiere quizá un esfuerzo para el padre. Porque no estamos preparados de forma natural muchas veces a hacer este tipo de cosas o asociaciones. Pero deberíamos hacer ese ejercicio siempre. Y no creo que el niño sienta algo malo por eso. Al contrario, va a ser educado de una forma mucho más profunda en el Evangelio, ¿no? No sé si respondo a tu pregunta. También podría ser. No había pensado en eso. Eso también puede estar en el corazón. Totalmente cierto. O sea, el padre es tan orgulloso que incluso cuando el niño lo hace bien, el mérito se lo lleva a él. También podría ser, mira qué bueno es mi hijo, porque es mi hombre. También.
Entonces podría ser también un síntoma de orgullo del padre. No solo fomentar el orgullo del hijo, pero insisto, ocurriría lo que he dicho antes, el orgulloso genera un orgulloso. Aquí todo se reparte el orgullo para orgullo y gloria para todos menos para Dios. Claro, es verdad, sí, muy interesante. ¿Cómo gestionan, por ejemplo, en casa, en matrimonio, hijos, familia o en el trabajo, el tema del orgullo? Yo creo que es una piedra de tropiezo constante para todos, ¿no? Es decir, por ejemplo, si alguien hace algo bien en el trabajo, tú lo haces bien en el trabajo, sueles decir, ¿lo he hecho yo? Solemos ser la persona que dice, mira el problema que ha arreglado, ¿eh? Y cuando hay un problema somos echarle la culpa, mira la que ha liado este, ¿verdad? Porque hay dos maneras de ser orgulloso en la vida. Una es exaltarse a sí mismo y otra es echar por tierra a todos los demás. Ambas son orgullo, ¿eh? No se equivoque, es decir, si soy una persona que siempre ve los defectos y los problemas que otros generan y nunca los míos, soy un orgulloso, porque estoy magnificando lo que ellos hacen y minimizando lo que yo hago mal. Y cuando es al revés no lo hago, cuando sale algo bien yo magnifico lo que he hecho bien, pero no valoro lo que ellos hacen bien, ¿se dan cuenta? El orgullo es así, va en las dos vías. Yo muy grande, los demás muy pequeños, ¿sí? Entonces, ¿cómo gestionan eso en el día a día? Yo les sugiero, al menos Dios es lo que me sugiere a mí y se lo comparto, y es lo más doloroso, pero lo más necesario, sobre todo para tratar el orgullo, insisto. Cuando hemos tomado el camino de la insensatez y nos hemos exaltado en sobremanera, llevándonos el protagonismo de algo innecesariamente y no dando la gloria a Dios que se merece, y nos hemos dado cuenta, les sugiero el ejercicio de humillarse inmediatamente. Coger a esas mismas personas o ese... Mira, no es así. ¿Sabes qué? He exagerado bastante. La verdad que no lo hice tan bien. Gracias a Dios que esto salió, pero hubiera metido la pata como cualquiera y con todo me ayudó esta persona. Al momento, hágalo. Rectifique de golpe el timón. Porque a veces nos damos cuenta, pero no hacemos nada. Yo soy mucho de la penitencia. La penitencia no como un sacramento que te... No te golpes y te fustigues. ¿No? Siempre digo, ni para de sufrir ni golpees en la espalda, pero la penitencia no como un ejercicio de lo hago para que Dios me honre. Volveríamos a caer en lo mismo, en el mismo orgullo religioso. Pero sí el hecho de decir, he hecho algo mal, tengo que rectificarlo. Independientemente de la consecuencia que eso suponga para mi orgullo y mi ego, mi imagen personal. Porque precisamente lo que Dios está tratando. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Dios con Pedro? Pedro es un orgulloso cuando dice, aunque estos te negaren y te abandonen, yo no te negaré. ¿Pedro es un presuntuoso y un orgulloso? Sí. Además un mentiroso, porque no lo va a cumplir. ¿Todo eso es Pedro en ese momento? Sí. ¿Y qué hace Dios? Habla su corazón en privado y le dice, Pedro, eres un orgulloso, arrepiéntete. Y Pedro dice, bueno, vale, sí. Señor, tú sabes que quizá he exagerado. No, ¿qué hace Dios? Lo pasa por la vergüenza pública. En 3 ocasiones, 3 personas diferentes. Tú eres como él, tú eres de los Galileos. Yo no conozco a ese hombre. ¿Y qué hacen todos los evangelios? Porque están los 4. Mira, rara vez los 4 evangelios coinciden en todo el relato. ¡Los 4! Negador, 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 negador. ¡Negador! Para que quede bien claro y por escrito. Pedro, el negador. Claro que sí. Porque el orgullo ha sido público. ¿Notan el problema? Somos muy generosos cuando metemos la pata en público y lo hacemos en público. Pero somos muy poco generosos para humillarnos en público. Eso nos cuesta muchísimo más, ¿eh? Y ese es el problema. Tenemos que ser proporcionales.